Saludos y buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Recording in progress. Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenido Juan, María, bienvenidos, gloria a Dios. Julia, querida, muy buenas noches y bienvenida también. Qué gusto de tenerte con nosotros. Bienvenidas. Le damos gracias a Dios porque en medio de este tiempo tan complicado que nos toca vivir como país, como nación, no tenemos otra que buscar la presencia de Dios, la guía de Dios, la sabiduría de Dios, la palabra de Dios, para poder entender en parte lo que está sucediendo en nuestro medio, aquí y ahora. Amén. Vamos a pedir la dirección de Dios para que nos esté hablando en este tiempo y para este tiempo. Señor del universo, Dios Todopoderoso, Padre nuestro. Nuestra nación, oh Dios, vive tiempos muy difíciles. Hay 21 personas que han muerto, Señor, y que es muy probable que estén camino al infierno hoy. Espero que te hayan conocido y que estén camino a la gloria, estén contigo en la gloria. Son 21 personas y probablemente hayan más. Y todavía, Señor, el estallido de violencia continúa y como que no hay salida a este tema, a este problema social, a este problema político. Tanta insanía, tanta insensibilidad en el corazón nuestro. Hace poco una pandemia, oh Dios, azotó este mundo y también a Perú. Y fue esta pandemia la que de alguna manera nos separó, nos apartó, nos aisló, nos acuarteló, separándonos de nuestros seres queridos, de nuestros compatriotas. Pero ahora, papá, la pandemia ya está pasando y ahora es, Señor, la apatía, es la falta de sensibilidad la que nos separa, la que nos aparta. Oh Dios, ayúdanos por favor y que a través de tu palabra tu pueblo sea instruido, Señor, y que tengan las respuestas que ellos tienen o deben recibir en esta noche. Muchas preguntas están en ellos, muchas preguntas, lo sé, están también en mí. ¿Por qué, Señor, tiene que pasar estas cosas? Señor, todo lo ponemos en tus manos y bajo tu autoridad ponemos esta reunión. Guíanos tú, por favor, en esta noche y habla a nuestro corazón en el nombre de Jesús. Todos dicen amén
Amén y amén. Bueno, no va a ser una noche de testimonio, no tengan miedo. Gracias porque ustedes que están aquí son valientes. Los otros ya huyeron, pero bueno, ya llegará su tiempo de que tengan que testificar. Llegará el tiempo, todo tiene su tiempo en esta tierra. Vamos a leer el libro de Habacuc. El libro de Habacuc es un libro muy precioso de un profeta, ¿no? Habacuc quiere decir el que abraza, pero no es ese abrazo romántico, ese ¿no? De enamorados, no, sino es el abrazo de consuelo, de alguien que viene a darte un abrazo para consolarte. Entonces, nosotros estamos siendo llamados a ser ahora esos Habacucs, esos que lleva un abrazo a esas 21 familias que han perdido a sus seres queridos en estos últimos 3 días, que necesitan nuestro consuelo, que necesitan un abrazo fraterno, un abrazo de hermano. Habacuc se escribió más o menos hace 605, 610 años antes de Cristo. Decíamos ayer sobre la integridad de Daniel, ¿verdad? Y él es de esta temporada. Habacuc profetiza que el pueblo de Israel, dado a su maldad, a su idolatría, iba a ser castigado. Ahora, mire cómo sucede, ¿eh? Solamente le estoy poniendo en contexto, luego leemos la palabra de Dios que va a sustentar lo que yo les voy adelantando. El Señor le dice a Habacuc, voy a levantar una nación de los caldeos que van a ir, los van a invadir y les van a dar duro. Entonces Habacuc dice, ¿cómo es posible que un pueblo malo, impío, venga y castigue a un pueblo que es menos impío, que es menos malo? Entonces, de allí ya podemos nosotros ir, digamos que dilucidando que lo que el Señor Dios hace, nosotros no lo podemos entender, es un misterio. El misterio de Dios que nosotros estamos lejos de suponer. Nos encontramos hoy por hoy en Perú, después de 21 muertos y tanta insanía y tanta destrucción, y que por cierto no tiene como que a corto plazo se va a solucionar esto. La verdad es que no, al menos yo no veo que tenga una solución así ya para mañana, ¿no? Difícil. Probablemente siga la maldad. Hay 21 muertos, 21 duelos, 21 familias adoloridas. Aparte de eso están las familias que están varadas en los diferentes aeropuertos del país y no pueden salir. Hay extranjeros que han venido a visitar a nuestro país y no pueden regresar a sus patrias, ¿no? Hay gente que está trayendo sus productos de sus chacras, de sus fincas, y se han quedado varadas en la carretera, no pueden pasar y sus productos se están malogrando. Hay pescados que se estaban llevándose, ¿no? Estaban trayendo de Camaná, ya se malogró todas las 15 toneladas de uno de los carros, nada más. Es decir, hay gente que está perdiendo mucho dinero, hay gente que esperaba esta temporada para, después de tanta maldad, de tanta violencia, de tanta sequía por la escasez que produjo esta maldita plaga del COVID, esperaban levantar, repuntar, y ahora viene esto. Aún para los mismos comerciantes de mesa redonda, ¿no? De gamarra que esperaban a vender, levantar sus presupuestos, sus negocios. Desafortunadamente no ha sucedido así. Y eso es lo que está pasando en nuestro país. Habacuc nos enseña a ser honestos con Dios y con nosotros mismos. Más que una profecía, el libro de Habacuc tiene 3 capítulos nada más, más que una profecía para el pueblo de Israel, es un conversar de Dios con Habacuc, de Habacuc con Dios. Habacuc le pregunta, Señor, mira que estoy orando, estoy clamando y no, tú no haces nada. ¿Por qué te quedas callado? Entonces, mis hermanos, vamos a encontrarnos en estos días de tanta violencia y de tanta maldad, la pregunta que salta por sí sola, ¿por qué Dios permite que sucedan estas cosas? No conozco hoy por hoy una pregunta más puntual, más actual, más incisiva. ¿Por qué si tú dices que Dios es bueno? Mira estos que han sido muertos ahora, mira esto de aquí. ¿Acaso tú no ves tanta violencia, tanta maldad? William Cowher dijo, Dios se mueve de maneras misteriosas para llevar a cabo sus maravillas. ¿Cómo puede ser posible que detrás de esta desgracia, esta maldad, pueda venir algo bueno?
Amados hermanos, ese es el misterio de Dios. Esa es la parte infinita de Dios. Que Dios tiene el control de todas estas cosas. Él tiene las riendas de este universo. Y cuando Él quiera, desaparece todo. Y se acabó. Y nadie podrá decirle por qué haces aquello y por qué haces ello. Sin embargo, nos levantamos nuestro pequeño puñito, ¿no? Y queremos retarle a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Entonces, dice William Cover que Dios se mueve de las maneras más misteriosas para llevar a cabo sus maravillas. Y la manera como Dios hace las cosas es un misterio. Y los instrumentos de las que Él se vale parecen estar fuera de lo normal. Es que Dios no es ortodoxo. Nosotros pensamos que Dios siempre está haciendo las cosas de la manera equivocada, eligiendo a las personas equivocadas, haciendo las cosas de la forma más sorprendente. Una de las cosas que aprendemos de Dios al vivir con Él durante un tiempo es que siempre está haciendo lo inesperado y no es lo que lo haga para confundirnos, sino que es su forma de obrar de una manera infinita porque Él es Dios, porque para Él el futuro es historia. Él es absolutamente soberano y nuestra mente es muy pequeñita que no tratamos de entender. Eso es lo que sucedía con Habacuc. Vayamos a la Biblia, la palabra de Dios dice en Habacuc 1:1, vamos adelante, hacia la perfección. El libro de Habacuc 1:1 dice, la profecía que vio el profeta Habacuc, punto. El verso 2 dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción, violencia? Están delante de mí y pleito y contienda se levantan. El verso 4 dice, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Parece como que está describiendo nuestros días, ¿verdad? Parece que Habacuc ya escribió lo que estaría pasando en Lima y en Perú justamente en esta semana de desvanes. Igualito, ¿no? Entonces, en el verso 5 dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aún cuando se contare no la creeréis. Es lo que dice ya el Dios le contesta a Habacuc. Habacuc hace su reclamo, ¿no? ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Está reclamando Habacuc. Ya está medio incómodo. Dice, estoy rezando, estoy orando, estoy clamando, estoy pidiendo, y tú te callas, tú silencio, tú no dices nada, tú no haces nada, Dios. Entonces acá ya el Señor le contesta. En el verso 6 dice, porque he aquí, yo levanto a los caldeos, es decir, a los babilonios. Babilonia era la nación de los caldeos. Entonces dice, porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presuntuosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Cuando viene, ustedes van a entender seguro antes que yo lo diga, cuando entra una doctrina a una nación y encuentra que tú tienes dos casas y dice, no necesita dos casas, te quita una y la otra le da a otro. Tiene dos fincas, ok, te quedas con una finca, la otra le da lo que no tiene. Cuando tienes dos carros, dice, ¿por qué necesitas dos carros? Uno nomás, ¿ya? ¿No? Y le dan al otro, ¿no? Entonces aquí dice, ¿no? Para poseer las moradas ajenas, ¿no? Casas ajenas, formidables y es terrible en ella misma, procede en su justicia y dignidad. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y dignidad. Cuando va esta doctrina y se mete a una nación, ellos ¿qué hacen? Cambio de constitución, ¿verdad? Nueva constitución. ¿Por qué? Porque construyen, porque elaboran una constitución a su medida para que ellos se impernen en el poder para siempre. Eso es lo que hacen. Entonces, ellos dicen, formidables y terribles, ella misma procede su justicia y su dignidad, de ellos mismos, ellos mismos.
Sus caballos serán ligeros como los leopardos y más feroces que los lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán y vendrán de lejos, sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. Aquí miren, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arenas. ¿Cómo se llaman aquellos que practican el terror? Aquellos que hacen el terror, aquellos que originan el terror. Sí, tal cual, terroristas, ¿verdad? Aquí, la Biblia. Acá dice mi Biblia, su Biblia dice también, ¿verdad? Esto no es una doctrina nueva. 605 años antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo, Habacuc ya escribió esto. Como que esta palabra nunca pasa de moda, ¿verdad? Como que esta palabra es más actual que el periódico de mañana. Como que esta palabra está establecida desde los tiempos hasta los tiempos, desde la eternidad y hasta la eternidad. Porque para nuestro Dios el futuro es historia, amados hermanos. Él conoce el fin. Ahora, cuando aquí dice, ¿por qué aquí yo levanto a los caldeos? ¿Quién estaba atrás de levantar a Babilonia contra Judea? Dios. Él lo levantó a los babilonios y los llevó en contra de Israel. ¿Por qué? Por su maldad, por haberse multiplicado la maldad, por su idolatría, por su paganismo al cual estaba metido el pueblo de Israel, iban a caer en manos de los babilonios. Y sí que cayeron, por 70 años fueron cautivos. Ahora, reclama otra vez a Habacuc. Dice, ¿cómo es que un pueblo impío va a venir a uno que es menos malo y va a castigarlo? Y le dice, es que yo tengo para ellos también su castigo. Los persas lo invadieron a Babilonia y los destruyeron también. Daniel estaba ahí. Ya él era un hombre importante en esa nación. Pero el Señor lo había llevado para acá. ¿Para qué? Para establecer su reino aún en las naciones paganas. Él había establecido ya todo lo que iba a suceder. Es decir, en dos palabras, Dios tiene las riendas, no solamente de Perú, sino del mundo entero, de toda la creación. Las fuerzas de la naturaleza le obedecen. Él es soberano. Él es grande. Él es muy grande. Es infinitamente grande. Y lo que Él hace nosotros no lo podemos entender. Por eso que salta la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tiene que haber tanta maldad? Porque no entendemos. Ese es el misterio de Dios, que como una cosa tan terrible, de allí, todo lo que el diablo ha traído para maldición, Dios lo puede convertir en algo glorioso para su gloria. Y nosotros muchas veces nos apartamos de Dios. Cuba cayó en manos del comunismo. Porque en 1936, en pleno apogeo de Hitler, y cuando Hitler decidió exterminar a los judíos, de Berlín salieron 2 barcos llenos de judíos y se dirigieron a Cuba para pedir asilo, para pedir que les permitan entrar en su tierra, y Cuba no los recibió. Cuba no permitió que ingresaran esos 2 barcos llenos de judíos y ellos tuvieron que volver. Y allá en Alemania los mataron, los fusilaron a todos. Y en el camino murieron gente que ya estaba enferma. Eso es lo que hicieron. Y es más o menos la historia también de los Kennedy. Una familia maldecida. Porque estaba en las manos de uno de los Kennedy de firmar un acuerdo para poder recibir a más refugiados. Pero él no quiso tampoco. Él no permitió. De su propia cuenta decidió no hacerlo. Por eso que los Kennedy fueron cayendo. No sé si queda algún Kennedy todavía, pero prominente ya no hay. En fin, muchas veces pagamos la consecuencia de nuestro pecado, ¿verdad? Entonces vamos adelante. Y dice el verso 10, escarnecerá a los reyes y a los príncipes hará burla, se reirá de toda la fortaleza y levantará terraplán y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Esto es más o menos
una radiografía de lo que está pasando en Perú ahora. Él ha escogido, ha elegido gente que luego nos hemos dado cuenta de que no eran las personas idóneas. Hoy por hoy debería el Congreso decir, después de 21 muertos, decir, ok, reconocemos que la hicimos mal, la embarramos toda, así que nos vamos todos, ¿no es cierto? Sería tener un poco de dignidad, sería un poco de personalidad, decir, ¿sabe qué? No estamos obrando bien, vámonos todos. Yo primero renuncio, me voy y que otros hagan lo mismo. ¿Para qué? Para que este proceso de transición de una vez se haga, faciliten las cosas, pero no, se siguen peleando ahí, se siguen agarrando a puñetazos ahí. Todavía se dan cuenta, ¿no? El ego, el egoísmo de la gente, el egocentrismo. Ahora, ya estamos en el capítulo 2, vamos avanzando. Aquí, de nuevo pregunta, acá está Habacuc hablando otra vez, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Ahí Habacuc sigue conversando con Dios, sigue preguntándole a Dios. Entonces, el verso 2 dice, y Jehová me respondió y dijo, ahí está la conversación, ¿no? Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. El verso 3 dice, aunque la visión tardara aún por un tiempo más, se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Dios le había mostrado la visión a Habacuc. Y cuando él estaba reclamando, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo, Señor? Aquí le dice, aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardara, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí, el verso 4 dice aquí, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Nosotros somos ese remanente justo, ese remanente fiel, amados hermanos, en medio de una comunidad, de una sociedad violenta, perversa, egocentrista, idólatra. Nosotros somos ese remanente fiel. Y acá Habacuc estaba hablando no para el pueblo, para toda la nación de Israel, sino para ese remanente que iba a quedar fiel a pesar de las dificultades que les tocó vivir en su tiempo. A pesar de eso, imagínense, Habacuc es un hombre que está clamando por la maldad que ve en Jerusalén, que ve en Judea, y Dios le contesta, yo estoy levantando a los caldeos. Imagínense, o sea, ¿quién estaba atrás de levantar a esa nación? Cuando él lo dice, cuando Dios lo dice, Babilonia era apenas una pequeña nación. No era gran cosa. Y nadie le tenía miedo. Pero ellos crecen así, como la espuma, surgen y se vuelven rabiosos y se vuelven invasivos y van a colonizar y llegan. Finalmente destruyen Jerusalén y se llevan cautivos. Ayer anoche lo veíamos. Ahí va cautivo Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego y muchos más. Y muchos más. Interesante, ¿verdad? Y por 70 años están bajo el dominio de él. Aquí Habacuc también habla, ¿no?, sobre cómo el Señor libera al pueblo de Israel después de 430 años de esclavitud en Egipto. Y los saca victoriosos. Pero el pueblo se olvida, tiene mala memoria. Otra vez tira para el mundo. Como quien dice el dicho popular, la cabra siempre tira para el monte. Y ellos otra vez se apartaban del camino de Dios. Entonces, aquí Habacuc, finalmente, toda vez que hoy es una noche de viernes, una noche de testimonio, el testimonio de Habacuc es el siguiente, está en el 3, 17 del 18. Dice así, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya
vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. O sea, aquí está testimoniando Habacuc que él le adoraba, le alababa a Dios no por lo que le daba, no por lo que le proveía, no, sino porque quién era Dios para él. ¿Me entiende? O sea, él dice ya, concluye, ¿no? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, igual, de la misma manera me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza. Independientemente de lo que nos toque vivir en estos días siguientes, independientemente de lo que suceda, porque la tendencia es a que no quiero decir palabras negativas, sin embargo, tenemos que ser objetivos también. Hay que ser objetivos. Lo que estamos viendo en nuestra política es gente que llegó ahí con intenciones malas y perversas. Ellos mismos hacen su propia justicia. ¿Qué les importa el resto? Que sigan muriendo. No les interesa. Ellos siguen peleándose en el Congreso, como si nada hubiera pasado, como si 20 perros hubieran muerto. Ni siquiera eso, porque si vemos 20 perros muertos, seguro somos conmovidos también. Y son 20, 21 ya, 21 seres humanos que han muerto. Pero ellos, con ellos no es. Ellos están en otra nota, en otra frecuencia, en otra nube están ellos. Qué terrible, ¿verdad? Qué tremenda realidad que nos ha tocado vivir y cómo Habacuc, el libro de Habacuc, léanlo, es un libro precioso y va a encontrar muchas respuestas ahí y muchos paralelos en lo que sucedía con Jerusalén en ese tiempo en el que él clama a Dios, busca a Dios, ¿no? Y cómo el Señor le contesta y cómo el Señor está contestando nuestras oraciones ahora. Ahora Habacuc estaba preocupado porque no escuchaba a Dios, porque no tenía la respuesta. Estaba preocupado, ¿no? Pero ¿qué pasa? Muchas veces no es que Dios esté en silencio. El Señor siempre está hablando. Lo que pasa es que muchas veces nuestros oídos espirituales están solamente enfocados en oír lo que queremos oír y no lo que Dios está diciendo. ¿Me entiende? Estamos enfocados en nuestro propio mundito nada más. ¿Me entiende? En nuestro propio egoísmo. En medio de nuestras propias confusiones. Y queremos que Dios nos hable ahí solamente muy específico en el tema. Pero Dios está viendo el futuro de nuestra nación. Dios estaba viendo cuando le contesta a Habacuc el futuro de Israel, que no iba a permitir que Israel desaparezca, porque de esa simiente iba a nacer Jesucristo, el Salvador de este mundo, ¿me entienden? No iba a permitir que ninguna nación impía iba a destruirlo por completo, sino era una forma de castigar al perverso, al impío, al malo que se había metido en Jerusalén. Pero había un remanente fiel. Había una gente que lo buscaba, había gente que estaba en comunión con su Dios y Dios no iba a permitir que desaparezca esta nación. Y la promesa de Dios hasta hoy es que esa nación no va a desaparecer. Aunque se levanten la coalición de naciones en contra de Israel, Israel no va a desaparecer porque el Señor Jesús vendrá. Aleluya. Vendrá la guerra de Armagedón y se formarán las naciones, los ejércitos del mundo contra Israel. Y ahí es donde el Rey de Reyes, el Señor de Señores, vendrá y cogerá sus tanques y sus aviones de guerra y sus misiles y todo su poder bélico no tendrá ningún efecto porque el Rey de Reyes y el Señor de Señores vendrá a reinar en esta tierra. Aleluya, en la nueva Jerusalén que vendrá del cielo para la gloria de Dios. Todo tiene un propósito. Dios sabe lo que hace.
Aun cuando nosotros no lo podamos entender, aunque nuestro pequeño cerebro no entienda muchas cosas y todo tenga un misterio, confiemos en Él. El día de hoy, 16 de diciembre, estaríamos cumpliendo 34 años de casados con mi amada Madeleine. El día de hoy. Ayer cumplió 9 meses de que partió a su cita con la eternidad. El día de hoy, 16, cumpliríamos 34 años de casados. Estábamos expectantes de eso. Bien podría llenar mi corazón de muchas preguntas y cuestionamientos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me hiciste esto? En lugar de eso, tengo que decirle, gracias Dios. Me regalaste 33 años de bendición. Fuiste tan bueno conmigo. Me diste una esposa maravillosa y una madre para mi hijo ejemplar y buena. Señor, no tengo nada que reprocharte. Tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Tú sabes por qué haces las cosas. Aquí estoy para honrarte, para glorificarte. Mi testimonio es ese, Señor. Que pase lo que pase, que venga lo que venga. Hasta mi último respiro diré, te amo, Señor, porque tú eres bueno en gran manera. Mi alma te alaba, Jesús. Mi espíritu se regocija dentro de mí. Hacia ti, Señor. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos a ti. Aunque no hayan ovejas en la manada, aunque no hayan vacas en los corrales, aunque la higuera no florezca, ni en las vides hayan frutos, aunque no haya el producto del olivo y falten los labrados, y los labrados no den mantenimiento. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza. Que tengan un maravilloso fin de semana. Que Dios los bendiga rica y abundantemente. Fue un honor, como siempre, compartir con ustedes. Son un maravilloso regalo de Dios para nosotros. Los amamos entrañablemente. Estoy orando por ustedes, nombre por nombre. Que Dios los bendiga. Si Dios lo permite, el día lunes nos estaremos encontrando. Cualquier cosa, estamos en el WhatsApp para cualquier consulta, para cualquier conversación. Que Dios los bendiga ricamente. Muy buenas noches, familia. Gracias por su compañía. Bendiciones.